por cada uno de nosotros. Perdona nuestras palabras torpes porque no sabemos expresar con palabras la gratitud, no sabemos con expresiones humanas explicar lo que has hecho en nosotros. Solamente nos rendimos, con nuestras manos en alto nos rendimos a ti y te decimos gracias, Señor. Gracias por haberme perdonado. Gracias por haberme salvado, por tu amor infinito por mí. Te doy gracias y te alabo. Esta noche preparo mi corazón, Señor, para oír tu palabra y para aprender junto con mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chavos, ya saben, prepárense. Estamos en Primera de Reyes capítulo 6. Les ruego por favor que abran sus Biblias ahí. Germán, bueno, no, sí tengo. Gracias. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión huyó de la policía? No levanten su mano. ¿Alguno de ustedes iba corriendo porque la policía lo venía persiguiendo por alguna fechoría que hizo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo cuando la policía lo alcanzó? ¿Qué hizo usted? No me alcanzó, dice Ramiro. Levantó uno las manos, ¿verdad? ¿Señal de qué? Rendición. Cuando llegamos a Cristo, éramos delincuentes y el Señor nos venía persiguiendo, no como la policía, nos venía persiguiendo con lazos de amor. Y con lazos de amor nos quiso atraer hacia Él. Entonces cuando llegamos a Cristo rendidos, eso fue lo que hicimos. Señor, aquí estoy, me rindo, ya no puedo más. Y de ahí en adelante, qué vida tan diferente, de verdad. ¿Ya se saludaron? ¿Ya se prepararon? ¿Ya están listos en Primera de Reyes? Vamos a abrir ahí la Biblia porque esta noche juntos estudiamos un bonito tema. Así es de que vamos entonces juntos a escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Les pido saquen su cuaderno, saquen su lápiz, porque hay escrituras que usted y yo podemos anotar para que nos ayuden en lo que hoy vamos a estar estudiando, sino para que se los lleve a su casa y después los revise en su casa y pueda el Señor confirmar su palabra en sus corazones, porque eso es muy hermoso, que Dios confirme su palabra en nuestros corazones. Ese es el deseo de Él, que la palabra se haga carne en nosotros. Muy importante. Padre, bendice tu palabra, pues bendice al oído atento, bendice al que está listo para aprender y para llevarse a sus corazones tu palabra bendita, tu palabra que es vida, tu palabra que nos enseña y nos instruye, que nos redarguye, que nos corrige. Abre nuestros corazones y nuestra mente, Señor, y rogamos que tú estés aquí entre nosotros. Danos una mente alerta, un oído atento, y seamos de aquellos que estamos prontos para recibir, prontos para oír. Juntos te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Primera de Reyes nos relata la descripción de la casa de Jehová, sus dimensiones, sus materiales. La casa de Jehová iba a comenzarse, y cuando Salomón inicia este trabajo, fue un trabajo que dedicó bastante tiempo, fue un trabajo en donde vemos cosas que son aplicables a nuestra vida, y esta noche espero que ustedes puedan recibir esas exhortaciones y estas aplicaciones en su vida personal. Esa es mi oración, porque ¿cuál es en realidad la intención de construirle a Dios una casa? ¿O qué importancia tiene
en relación a nuestra vida, la casa del Señor. ¿Qué podemos meditar en este capítulo nosotros los cristianos? Y entonces juntos vamos a tener que ir examinando paso a paso, porción tras porción, algunas cosas que creo son importantes. Así es de que en Primera de Reyes capítulo 6 verso 1 nos dice la palabra de Dios lo siguiente: en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y rápidamente la palabra de Dios habla de lo que esta noche vamos a estar compartiendo usted y yo, la casa de Jehová. ¿Qué comparación hay en lo que vamos a aprender nosotros, creyentes del Nuevo Testamento, a los creyentes del Antiguo Testamento? Mira lo que dice aquí: casi 500 años después de que los hijos de Israel salieron de esclavitud de la tierra de Egipto, Salomón, ahora libres, los hijos de Israel comienzan un trabajo de construirle casa al Señor. Ustedes recuerdan que mientras el pueblo de Israel atravesaba por el desierto hacia la tierra prometida, anduvieron de lugar en lugar, no encontraron un lugar de descanso. Murmuraban contra Moisés y murmuraban contra Dios y decían: este hombre nos sacó de Egipto para matarnos de sed y para matarnos de hambre, y murmuraban de esa manera, y por esa razón anduvieron solamente perdidos o rodeando por el desierto 40 años. Durante estos 40 años, que significa o simboliza toda una generación, la generación que salió de Egipto, todos ellos, nos dice la Biblia, perecieron, no entraron en la tierra prometida. Pero mientras que ellos circulaban, llevaban consigo algo. Al momento que Dios habla con Moisés, cuando baja del monte de Dios, le dice que construya un lugar en donde Dios pueda venir y encontrarse con su pueblo Israel, y en donde Dios guiaba al pueblo con una nube de día. Los guiaba el Señor por el desierto, pero esa nube se detenía, entonces el pueblo de Dios tenía que detenerse también. Y ahí es donde levantaban el tabernáculo, lo que viene siendo el templo movible en donde Dios se encontraba con el pueblo. Lo mismo era de noche, la columna de fuego que los dirigía por la noche. Si era una columna de fuego que se detenían en alguna parte del desierto, ahí se detenía el pueblo de Israel y ahí ponían todas sus casas de campaña, pero lo más importante, ponían el tabernáculo. Ahora, el tabernáculo no es tan solo una estructura física, sino un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El tabernáculo no era tan solo una estructura física, sino un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. En Éxodo 40, versos 34 y 35, nosotros encontramos ahí, o leemos ahí, que la gloria del Señor llenó el tabernáculo. La gloria de Dios llenó el tabernáculo. La presencia de Dios llenó este lugar. Y nos dice la Biblia que Moisés ni siquiera pudo entrar en este lugar, porque allí estaba la santidad de Dios. Quiere decir que en este lugar existía o era un lugar sagrado. Nosotros podemos decir en cierta manera que cuando la iglesia se reúne, el tiempo que la iglesia está reunida en este lugar es un momento sagrado. Es un tiempo en donde podemos nosotros adorar, donde podemos levantar nuestras oraciones, en donde podemos nosotros experimentar la presencia de Dios. Cuando la iglesia se reúne, Moisés estuvo ahí, el Señor estuvo ahí. Entonces, importante, el tabernáculo
donde Dios se encontraba con su pueblo. Pero ¿qué sucedió con el pueblo, con el tabernáculo? ¿Qué es lo que ocurrió con el tabernáculo? Y nosotros vemos que con el tiempo el tabernáculo movible fue reemplazado. Para el tiempo de David ya no había tabernáculo, y el arca del pacto andaba moviéndose de lugar en lugar, pero los utensilios y todas estas cosas que eran parte del templo quedaron perdidos. Entonces David quiere levantarle una casa al Señor, pero el Señor le dice: tú no me vas a levantar una casa, tu hijo Salomón es quien me va a levantar una casa. ¿Y qué tenemos en lo que estamos leyendo en Primera de Reyes? Que Salomón ha comenzado el proyecto de la casa de Dios en ese tiempo. El tiempo del tabernáculo antiguo se acabó. Ahora comienza Salomón con un templo permanente, un templo que no iba a moverse. Ahora, en el contexto del Nuevo Testamento, el tabernáculo o la presencia de Dios se ve en la encarnación de Cristo. Porque en Cristo se dice la palabra de Dios que Cristo habitó entre los hombres. El tabernáculo de Dios estuvo entre los hombres. Entonces, en la encarnación, nosotros vemos, la encarnación de Cristo, que allí estaba el Señor en medio de su pueblo, que vino a visitar a su pueblo. ¿Cómo dijo el ángel que le llamara? ¿Cómo dijo el profeta que le llamaran? Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Todos ustedes saben: Dios con nosotros, Dios en medio de su pueblo. Cuando Cristo viene, por eso Jesús dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque ahí está Dios en medio del pueblo. Y el tabernáculo, el templo, ahora más claro para nosotros, porque esto es aplicable para nosotros también. El Señor ha levantado un templo cual hombre nunca pudo haber levantado, porque todo eso es bien profundo. Cuando Dios trabaja en el corazón de los hombres, está preparando un santuario para Él. Dios está preparando un santuario en nosotros para Él. Esta noche vamos a aprender que eso es lo que somos los cristianos: un santuario. Hay una alabanza que cuando recién comenzamos el ministerio yo la cantaba, y así decía: Señor, prepárame un santuario puro y santo, glorificado y fiel, purificado y fiel. Con acción de gracias será un viviente santuario para ti. Y eso es lo que somos los cristianos: un santuario vivo, un santuario en donde podemos encontrarnos a solas con Dios, donde podemos tener comunión con Dios. Todo esto que estamos leyendo desde el versículo 1 hasta el final nos va a hablar exactamente del templo del Espíritu Santo. Los creyentes, el templo de Dios. Salomón está levantando un templo físico, pero nosotros lo aplicamos a nuestra vida porque ese es el más importante templo del cual nosotros debemos de enfocarnos. El templo de Salomón, ¿en dónde quedó? Terminó. El templo de Herodes, ¿en dónde terminó? En la nada. Pero hay un templo que el hombre no puede destruir, y es el templo del Espíritu Santo. Es el espíritu del hombre, es el corazón del hombre. Es exactamente lo que Dios estaba trayendo desde el Antiguo Testamento como una sombra. Dios quería encontrarse con su pueblo, y tanto lo hace con el pueblo de Israel. Viene su presencia y habita su presencia en medio de ellos, pero también en su iglesia. ¿Ustedes creen que el Señor está aquí? Yo tengo la convicción de que el Señor está aquí, no por emoción o porque alguien me dijo, por convicción personal. Dios está en tu vida, Cristo vive en ti, y la Biblia dice: ¿quién eres tú cuando Cristo vive en ti? Entonces, versículo 1 nos comienza abriendo el pensamiento que vamos a estar hablando repetidamente, y aplicaciones que pueden
aplicarse a nuestro caminar como cristianos. Entonces el versículo 1 nos describe el inicio del templo. ¿Cuándo inició? Verso 2 nos habla: la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de altos. O sea, las dimensiones de este templo. El templo que el Señor recibió, más o menos como 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13,5 metros de alto. Este edificio no era en sí una cosa extraordinariamente grande, pero sí era hermoso y fue dedicado. ¿Cómo concluyó Salomón el hacer este templo con estas dimensiones? Esa es una buena pregunta. ¿De dónde sacó Salomón estas dimensiones? Porque estas dimensiones son totalmente diferentes a las dimensiones del tabernáculo del desierto, el tabernáculo de reunión. Y luego después Herodes hace otro templo que es totalmente diferente, con dimensiones mucho más grandes que las que hizo Salomón. Entonces, en sí, ¿cuál es el verdadero tamaño del templo que el Señor está esperando recibir? No lo sabemos. Pero te digo algo, es más grande que los cielos. Ese templo es eterno. Ese templo no está hecho con manos de hombre. Ese templo es puro. Ese templo es del Señor. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué sientes cuando escuchas eso? Que el Señor haya derramado sobre ti su misma presencia. Que haya puesto ahí el sello que garantiza tu entrada al cielo, el Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios hace templos, pero la manera como Dios trabaja es la manera totalmente diferente a como los hombres trabajan. Dios trabaja a la perfección. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace las cosas perfectas. Dios está trabajando en templos dedicados a la perfección y está trabajando de una manera perfecta con cada uno de ellos. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios yo no tengo que arreglar a mi esposa y decirle a mi esposa cómo debe comportarse, porque ese es trabajo del Espíritu Santo. Gloria a Dios que no tengo que venir a Juan Carlos y decirle: hermano, esto no se hace así ni así, tienes que hacer. No, yo no soy el Espíritu Santo, ese es trabajo de Dios. Y cada uno de ustedes es obra de Dios. La escritura, una de las escrituras que regularmente les cito cuando hablo de este punto es Filipenses 1:6. Cuando Filipenses 1:6, Pablo está escribiendo acerca de la obra de Dios, cuando dice: estoy persuadido, estoy convencido, yo sé que esto es lo que Dios está haciendo, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué? La terminará hasta el día de Jesucristo. Cuando comienza esta obra Dios, hermano, es una garantía que Él la va a terminar. ¿Cuántos creen eso? Si Él comienza la obra, Él la termina. Cuando tú recibes a Jesús como Señor, tu cuerpo se convierte en un templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Cuando tú dices a Cristo: Señor, entra en mi corazón, te entrego todo lo que soy, sé el dueño de mi vida, sé mi Salvador, sé mi Redentor, te entrego todo lo que soy. Cuando tú haces esta confesión de fe y tú pides que Cristo te salve, que Cristo te llene de Él, ¿qué hace el Señor? Derrama su Espíritu Santo sobre tu vida. Y el Espíritu Santo es quien mora dentro de ti y te conviertes en un templo para Dios. ¿Cuántos están alegres con eso? 1 Corintios 3:16 es la primera escritura que nos da la referencia acerca de esto directamente a los cristianos. Juntos lo leemos para que no le digan, no le cuenten. Dice 1 Corintios capítulo 3 versos 16 y 17. ¿Ya están ahí? Ya apareció en la pantalla, ¿verdad? Porque yo no veo que están buscando.
Primera Corintios 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo que Dios dice en su palabra, de los creyentes, de los que han creído en Jesús. Más todavía, das vuelta unos 2 páginas y encuentras el capítulo 6 y lees el versículo 19 y nos dice ahí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 2 veces Pablo escribe claramente que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora con el creyente. No viene de vez en cuando, no está visitando, no, mora allí, vive allí. Este es el templo del Espíritu Santo. Allí es donde Dios quiere edificar nuestra vida. Dentro de nosotros, Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. Él no comienza con las apariencias, con lo externo, Él comienza con lo de adentro. Él comienza cuando tú te decides y crees y confías en Él. Le dice: Señor, aquí estoy yo, haz de mí como tú quieras, Señor, te pertenezco, yo quiero servirte, yo te amo. Y Dios te cambia tu vida y Dios te comienza a transformar en una nueva persona. Nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Dimensiones no es tan importante, porque viéndolos a todos ustedes, todos tenemos diferentes dimensiones. ¿Qué es lo importante? Que ese templo de verdad acoja ahí, que reciba ahí, que more ahí la presencia del Espíritu de Dios. Eso es lo importante. No importa el tamaño, porque si fuera por tamaño, algunos estarían más bendecidos que otros, pero no es eso, no es de allí. Dios trabaja en el corazón del que cree y lo comienza a transformar y lo llena de su espíritu, y ese templo es un templo santo, quiere decir apartado para Él. Verso 3. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo, y a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Quiere decir que mirando del templo, mirando las ventanas, eran grandes, pero se iban achicando hacia lo más angosto para mirar hacia afuera. Ahora, puertas y ventanas. Las puertas o las entradas eran ¿para qué? ¿Para lujo? Eran para que dijera la gente: mira qué portonones. No, eso, su función de las puertas es que solamente permiten entrar y salir a la gente que vaya a llegar. Función de la puerta: abrir y cerrar. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Nada científico, eso lo sabemos todos, pero es muy importante que traiga este punto. ¿Por qué? Porque hay una aplicación espiritual para nosotros. Ahora, las ventanas tampoco fueran adornos, sino para permitir que la luz entrara hacia adentro. Las ventanas nunca son para que arrojen luz hacia afuera, sino más bien para que permitan que la luz entre. Vámonos a la aplicación. Para nosotros, para ti, para mí, es que si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, la pregunta es: ¿qué entra por la puerta de nuestro corazón? O mejor, ¿qué permitimos que entre por la puerta de nuestro corazón? Si somos un templo del Espíritu Santo. Si somos un templo del Espíritu Santo y tenemos ventanas, hablando de los ojos, ¿cuánta luz permitimos que entre a ese templo? ¿O qué estamos mirando a través de esas ventanas? Qué bueno y qué importante meditar sobre esto, ¿no cree? Qué necesario es que pensemos en estas dos
cosas que son importantes para la protección de nuestro corazón. Protección del corazón, del templo del Espíritu Santo. ¿Sabe? En nuestro cuerpo todo está conectado. Las emociones, el alma, el espíritu, la carne, todo está conectado. Todo le debe de pertenecer al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Porque si una porción de nuestra puerta no le pertenece al Señor, por allí van a entrar cosas indebidas. Si una ventana no le pertenece al Señor, ese es el lugar en donde nosotros vamos a dar lugar a que entre la tiniebla o demos lugar a las tinieblas. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de ser vigilantes, debemos de cuidar de la puerta, debemos de cuidar de la ventana, no dejar de entrar cosas que nos dañen a nosotros, y de pilón, cuando nos dañen a nosotros, dañan a los que nos están rodeando. Los judíos regularmente religiosos no estaban convertidos al Señor. Sabían de Dios, conocían de Dios, conocían la palabra, pero no estaban convertidos al Señor. ¿Y cómo era su actitud? El intelecto era el que funcionaba en lugar del corazón. Y las emociones y tradiciones en lugar del espíritu. En Mateo 13, versículo 15, el Señor está hablando acerca de este pueblo, y allí dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Primero habla del corazón y luego dice: y con los oídos oyen pesadamente. Y luego habla de los ojos: y han cerrado sus ojos. Todas estas cosas está hablando Jesús de un mismo, de una sola cosa, todo está unido. Y el Señor dice: si no está convertido todo, todavía hay problemas con este pueblo. Si mi pueblo me buscare con todo su corazón. ¿Han oído esa escritura? En el Antiguo Testamento es lo que Dios le decía al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba dividido en su corazón. Entonces dice: han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y esto es lo que no hacían. Iban al templo o iban al tabernáculo y continuaban en la misma cosa. ¿Por qué? Porque estaban permitiendo o dejando que su puerta y sus ventanas estuvieran sin vigilante, dejando entrar y dejando salir cosas que no debían, permitiendo o mirando a través de esas ventanas cosas que no debían de mirar. Entonces, aquí en este versículo claramente vemos nosotros que el pórtico tenía puertas y el pórtico tenía ventanas, pero tenían un propósito que cumplir. Vamos a continuar porque hay mucho más. Verso 5 nos dice: edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el del medio de 6 codos de ancho, el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y yo no sé, cuando leemos la Biblia, si ponemos atención en lo que estamos leyendo, pero aquí hay algo que creo que nos puede ayudar a nosotros, a nuestra vida espiritual. El templo debe de estar construido en orden. Para ti, hermano cristiano, cristiana, tu templo, el templo del Espíritu Santo, debe de tener orden, ¿de acuerdo? En la construcción de este templo había que tener mucho cuidado cómo levantarlo, para que nada de lo que se levantara obstruyera el acceso a otros lugares del templo, para que no quedaran encima cosas sobre cosas. Eso es
tener orden en la construcción. Quiere decir que en esta construcción hubo un orden en este templo y lo aplicamos a nuestra vida. ¿Qué es lo que encontramos cuando aplicamos esto a nuestra vida? Nuestro cuerpo o el cuerpo, templo del Espíritu Santo, debe de ser ordenado, porque Dios quiere que haya orden en tu vida. Cuidar nuestro cuerpo es responsabilidad propia. Acabamos de leer que el que destruye el cuerpo o el templo del Espíritu, ¿qué va a hacer Dios con esa persona? También Él va a destruir a esa persona. ¿Cómo destruye Dios a una persona que descuida el templo del Espíritu Santo? O no es que Dios viene y toma a la persona y le rompe las manos y la cabeza, los pies y todo, no. Lo que pasa es que Dios permite que esta persona se destruya a sí misma por causa de su pecado, por causa de las prácticas que está llevando a cabo en realidad. Otra vez, 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O Dios va a permitir que el estilo de vida que la persona lleve, diciéndose cristiano, que viva en cosas que no debe, se va a destruir solo. Y Dios va a permitir esto. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esa es una exhortación para que nos demos cuenta qué estamos haciendo, hermanos. En la Escritura nosotros encontramos que el apóstol Pablo habló acerca del ejercicio corporal, hablando de la vida espiritual. Lo aplica el ejercicio corporal a la vida espiritual. Le escribe a Timoteo: ejercítate en la piedad. El ejercicio corporal en poco aprovecha, pero la piedad en mucho, no solamente en este mundo, sino en la vida venidera. Entonces Pablo habla acerca de cuidar el templo, habla acerca de ejercicio corporal. Y hermanos, si no cuidamos el templo, nosotros, ¿quién lo va a hacer? Estás esperando que tu esposa te diga: no deberías de estar tomando, no deberías de estar comiendo así, no, y estamos esperando que alguien más nos arregle el problema, cuando tú y yo conscientemente sabemos que lo que estamos haciendo está mal. ¿Cierto o no, hermanos? Cuídate, porque el doctor te encontró la presión alta. ¿Y qué hacemos? Estamos fuera de lugar comiendo cosas grasosas y fritas y mucha sal y ustedes saben lo que estoy hablando, y no cuidamos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a pasar un día? ¿Qué va a suceder? Que un día nos va a dar un ataque al corazón, un infarto, porque no hicimos caso. ¿Quién tuvo la culpa? Pregunto yo, hermanos. ¿Quién cree que tuvo la culpa? Nosotros mismos. Si le empacamos las papas fritas todos los días, el pollo frito, la pizza, cosas grasosas, harinas, pastas y puras cosas de estas, ¿qué nos va a suceder? No piensen que yo estoy gordito porque como todo eso, Es que yo tengo que cuidar mi cuerpo y por eso precisamente yo he estado pidiéndole al Señor. Aquí en la iglesia nunca hemos hecho esto, pero qué bueno sería que los hermanos y las hermanas en la iglesia nos levantáramos todos los días a las 6 de la mañana a caminar 30 minutos. Nada más caminar. No sabemos el bien que le hacemos a nuestro cuerpo cuando nos ejercitamos así. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien se quiere levantar a las 6? Ahí está el problema, ¿verdad? Es que estamos cansados. Pues sí, y así no, semejante burrito de frijoles que te comiste la noche anterior. Y está adorando, Señor, que los hermanos, las hermanas se den cuenta que es importante cuidar nuestro cuerpo, que es importante que nosotros tengamos un poquito de atención en lo que estamos consumiendo, que pongamos un poquito de atención en el ejercicio que estamos haciendo. Necesitamos cuidar los niveles de azúcar, necesitamos cuidar la presión alta, necesitamos, y todas estas cosas tienen control. Mente sana en cuerpo sano.
Pero cuando estamos mal físicamente, pues ¿qué estamos? Ahí estamos, no te puedes mover porque te sientes mal. Traes dolor de cabeza, te duele la espalda, y aquí y allá. Recuerda lo que Dios está diciendo. Dios, por medio de esto que está haciendo Salomón, nos está diciendo: hay un orden que debe de existir en tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Necesitas cuidar el templo del Espíritu Santo. Y a partir de mañana, pura verdura. ¿Y qué le pasó al pastor? Ya se le pasó la línea aquí de estar enseñando. No, es que Dios pide que nosotros tengamos orden en nuestro cuerpo. Cosas que nunca habla uno atrás del púlpito, pero es la realidad. ¿Recuerdan aquellos jóvenes que se les quiso obligar a comer la comida del rey Nabucodonosor? ¿Qué escogieron ellos comer? ¿Alguien sabe? Legumbres. Y al final, cuando hicieron un chequeo a ver quién estaba más saludable, ¿quién cree que estaba más saludable? Los que comieron legumbres. Más fuertes, más saludables, con más energía. ¿Por qué? Porque hicieron lo correcto. Entonces, la próxima vez que te encuentres enfrente de la pizza, ponte a orar, hermano, y di no a la pizza. La próxima vez, vamos a cambiarle el canal porque el templo del Espíritu Santo, estamos hablando de lo espiritual. Y ¿sabe qué? Parece que en lo espiritual hacemos lo mismo. Le empacamos y le empacamos de todo tipo de creencias y doctrinas, y por eso estamos en una condición espiritual bien fuera de lugar. En lugar de comer las legumbres, la carne sólida, rica en la palabra de Dios, le echamos hasta lo que no. Pablo nos dijo el domingo que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Nadie nos debe de engañar. Nosotros tenemos que ingerir el alimento correcto. Versículo 7. Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Gloria a Dios cuando eso trabaja así. Todo estaba trabajando a la perfección. Todo el mundo trabajaba en los lugares en donde estaban preparando las piedras. En la construcción de la casa de Dios no hubo necesidad de ruido. Qué hermoso cuando estamos alabando al Señor en una adoración tranquila, serena, donde tú y el Señor están teniendo comunión, donde tus palabras están siendo elevadas al Señor, y el Señor, yo no sé cómo recibió el Señor tu alabanza, pero yo se la entrego al Señor, y ojalá que un día el Señor pueda decir: recuerdo aquella vez cuando entraste a la iglesia y estaban cantando todos los hermanos y levantaste tu voz a mí. Yo recibí ese cántico hermoso de ti. No el ruido y el relajo que a veces suele suceder en algunos lugares. Dios no está sordo como para que le estemos gritando, golpeando fuerte los instrumentos. No. Dios te puede oír en el susurro de tu corazón, allí en tu silla. ¿Y qué dice? No había necesidad ni de máquinas, ni de martillos, ni de ninguna de esta cosa. Todo venía listo para ser edificado. Todo lo que necesitaron vino de afuera listo. Y también nosotros, el templo del Espíritu Santo, no necesitamos maquinarias para edificar la casa del Señor. O sea, nuestro espíritu. Ya hemos sido edificados por Dios. De afuera Él vino hacia adentro, y de adentro nos cambió, y no hubo tanta necesidad de ruido. No hubo tanta necesidad de desorden. Te transformó y te cambió de ser un lugar donde había muerte a una casa espiritual. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 2, versos 4 y 5. Así nos dice. Primera de Pedro 2, 4 a 5, acercándoos a Él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo este trabajo viene de afuera, viene de Dios. Él lo hace. Por eso cuando venimos a este lugar sentimos devoción, sentimos gozo y alegría de estar juntos y cantando al Señor. Eso no lo haces tú, eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace Dios. Es para tu gozo, para tu deleite. Y luego hablamos de la idea de ser edificados, o el de estar bajo construcción, bajo supervisión. Quiere decir que quizás hay áreas en nuestra vida que aún no han sido terminadas. Dios comenzó la buena obra y la perfeccionará. Ese es un proceso. Cuando Dios comienza, poco a poco te va transformando día con día a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y cada día te pareces más a Él por la obra que Dios está haciendo en ti. Dios está trabajando en ti. Dios empezó la obra, Dios comenzó, Dios la va a terminar. Hebreos 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y así debemos caminar, con los ojos puestos en Él. Entonces, la construcción que Dios está haciendo viene de Él. Verso 8. La puerta del aposento del medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al del medio, y del aposento del medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesanados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Adornos por toda la casa de Dios. Artesanados. Aquí leemos que la madera de cedro tenía terminados de artesanía. Quiere decir diseños hechos a mano, detalles específicos que adornaban la madera. Esto hacía resaltar esa madera en este lugar. ¿Qué nos recuerda esto? ¿Qué trae a memoria a nosotros? Que tu vida y mi vida deben también ser adornadas para Dios. ¿No creen ustedes? ¿Sí o no? No dicen nada, hermanos. Les voy a dar una escritura, Efesios 5, versículo 2. Andad en amor. Andad en amor. Ese es un adorno. Todo cristiano debe de andar en amor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, como también Cristo nos amó. ¿Por qué debemos de andar en amor? Porque así fue como el Señor se nos mostró. Porque Él nos amó. Y luego dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, que quiere decir que nosotros también debemos de entregarnos por los demás, así como Cristo se entregó por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Son adornos. Nuestras actitudes de amor, nuestras actitudes de entrega son adornos que Dios mira. Cuando una persona se adorna con cosas externas, llama la atención. Pero qué desilusión cuando a esta persona se le acerca a alguien y comienza a maldecir y a injuriar. Muy bonita por fuera, muy elegante por fuera, pero por dentro, de adentro vienen todas estas palabras horribles. Esos adornos por exteriores, cuando la persona es así, de nada sirven. Los adornos de una persona tienen que ser con diseños de mansedumbre. Esa persona no solamente es bella por dentro, también es bella por fuera, que es lo que Dios espera de nosotros. Y así debe ser nuestro templo, un templo en donde está adornado con detalles, está adornado con figuras. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Somos un templo del Espíritu Santo, pero cuando entra alguien a ese templo, ¿qué oye? ¿Qué mira? ¿Qué es lo que
tiene ahí adentro. Efesios 4, versículos 30 al 32. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Escucharon eso? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Vive el Espíritu Santo de Dios en ustedes? Escúchenme, cuando yo hacemos lo incorrecto, el Espíritu de Dios se contrista o se entristece. Le causamos dolor, porque como hijos de Dios, ¿cómo vamos a comportarnos como hijos del diablo? Como hijos de luz, ¿cómo vamos a andar en tinieblas? Cuando hacemos esto, entristecemos al Espíritu de Dios. Dios, con su Espíritu, dice aquí el versículo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso nos quitan los adornos. Cualquier adorno que tú le pongas, cuando encuentras todas esas cosas en un templo, en un cristiano, qué adornos tan feos. Hacen que la persona no sea agradable a la vista. Y hay personas que exactamente tienen esa característica: amargos, enojones, llenos de ira, gritones, maledicientes, y son llenos de toda malicia. ¿Habrá cristianos que están así? Si lo escribió Pablo, es porque había cristianos que estaban así. Verso 32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esos adornos los necesitamos. Próxima vez que tengas una oportunidad de mostrar el adorno, hazlo hermano, hazlo hermana. Son adornos importantes que el mundo tiene que ver. Verso 11: vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieras en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿De qué te habla esto? La casa o el templo en donde no se honra a Dios, de nada sirve. Este lugar aquí, mucha gente ha venido a esta pequeña capilla y han expresado que esta capilla está bonita. Aquí está suave, no pensé que sería tan bonita, porque allá afuera se ve feo, allá afuera pura tierra y todo, pero aquí adentro está bonito. ¿De qué sirve que esté bonito aquí si no vamos a honrar la palabra de Dios? Si no vamos a obedecer lo que Dios dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve una casa bien adornada, hablando de ti, de mí, bien construida, con grandes puertas, con grandes ventanas, si lo que se encuentra allí es desobediencia y rebeldía? ¿Estará el Señor allí? El Señor dice: yo no estaré allí. Pero un corazón contrito y humillado, a ese yo recibo. Un corazón arrepentido, a ese yo recibo. Pero el que vive en rebeldía y en desobediencia como los hijos de Israel, los tiene que desechar el Señor, porque eso es exactamente el problema. El pueblo de Dios debía representar al Señor en este mundo. ¿Sabían ustedes eso? El pueblo de Dios debería reflejar la gloria de Dios, pero no lo hizo. Reflejó todo menos eso. Viene el templo, muy bonito, lujoso. La Biblia nos dice que el templo era grande, hermoso. Cuando Jesús andaba con sus discípulos, le dicen: Jesús, mira estas piedras, qué enormes, qué hermoso. Jesús les da una profecía: ¿ven todas estas cosas aquí? ¿Ves estos edificios? ¿Ves estas piedras grandes? De cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra. Cuando les dice el Señor esto,
Está prediciendo la destrucción del templo. ¿Por qué se destruyó? ¿Por qué no quedó piedra sobre piedra? Todo ese oro que Herodes usó, que estaba en las paredes y estaban entre todo lo que venía siendo los adornos del templo, cuando se quemó el templo, todo ese oro se metió entre las piedras. Y los soldados romanos, para poderlo sacar, tuvieron que destruir todo. Predicción de Cristo. ¿De qué sirve un templo bien adornado? ¿De qué sirve un lugar en donde los que van a ir viven fuera de orden? Si los que van a ir están haciendo hasta lo que no. ¿Qué si el Señor Jesús entrara en este momento por estas puertas? ¿Qué diría? ¿Qué vería el Señor? Un día entró al templo el Señor y miró a todos los que estaban ahí y se llenó de ira. Vio a los cambistas de monedas, vio a los que vendían los borregos o los corderos para el sacrificio, vio a los que vendían palomas a todos ellos los vio. Lleno de ira, comenzó a volcar las mesas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo negocio en la casa de su padre. Y Jesús dijo en Mateo 21, versículo 13, les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto mismo lo dice Dios a Salomón. Salomón, magnífico trabajo, mira lo que estás haciendo, qué bien. Pero Dios le dice a Salomón: si tú andas en mis leyes, si tú andas en mis estatutos, o sea que Dios le dio ciertas reglas al pueblo para que el pueblo viviera mejor. Y el pueblo no hizo caso de las reglas. El pueblo no hizo caso de la palabra de Dios. Y tuvo que desechar el Señor a su pueblo. Y tuvo que pasar esa bendición a aquellos que creyeran. Ahora, en cuanto a mí como cristiano, de nada me sirve que yo me llame templo de Dios, que yo diga yo soy el templo del Espíritu Santo. Si es bien espiritual, ¿verdad? Soy el templo del Espíritu Santo, hermanos. Y muchos cristianos que pueden decir eso, si yo desobedezco la palabra de Dios, ¿de qué me sirve andar diciendo que soy templo del Espíritu Santo? De esto no se agrada al Señor. Salomón, buen trabajo, pero asegúrate de que mi palabra sea honrada. Verso 14, así pues Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro. Tenía entalladores de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro de madera, de que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba enfrente al lugar santísimo. Todo fue cubierto de oro. ¿Qué representa el oro en la palabra de Dios? Pureza. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está el templo del Espíritu Santo? ¿Está cubierto de pureza?
Es un templo en donde al entrar el que debe de entrar, que viene siendo el Señor, al entrar ahí va a encontrar pureza, va a encontrar oro por todas partes. Es tiempo de examinarnos, ¿no es cierto? ¿De qué está cubierto nuestro templo? Pablo invitó a los cristianos a que pensaran en estas cosas. ¿Sabían ustedes? Cristianos, debemos de pensar en estas cosas. Como templos del Espíritu Santo tenemos que estar llenos de pureza. Filipenses 4, versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y estamos los cristianos llenos de todo tipo de cosas menos de lo que Dios dice en su palabra. Si no hay pureza en mí, es tiempo de componer el templo. ¿No creen? Es tiempo de arreglar lo que se está descomponiendo. ¿Cuándo se ha descompuesto algo en mí como templo del Espíritu Santo? Cuando levanto la voz fuerte a mi esposa, se me cayó algo del templo de oro y tengo que levantarlo y tengo que arreglarlo porque hablé fuera de lugar a alguien en lugar de hablar con pureza. ¿Qué hice sentir a mi cónyuge como basura? Por las ofensas que le dije, se cayó algo del templo del oro y hay que ir a arreglarlo. Pensamos mal de alguien, como templo del Espíritu Santo, se rompió alguna parte de nuestro templo porque por ahí se está viendo lo que es impuro. Hay que arreglar esas cosas, hay que corregir esas cosas. A mí, hermanos, me cuesta, les digo la verdad, me cuesta pensar lo mejor de mi prójimo. ¿Alguien está conmigo en eso? A veces me encuentro criticando. ¿El pastor hace eso? Sí. Es la verdad, pienso lo peor primero y luego lo mejor, porque soy humano. Se me caen pedazos del techo de oro, se me cae la pureza y tengo que levantarla y tengo que arreglar eso. Y es cuando puedo pensar bien del prójimo. Hay que arreglar nuestro templo del Espíritu Santo. El consejo está en la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hay que ser ejemplos. Yo estoy joven y cuando leo esto digo, este versículo es para mí. Nadie tenga en poco tu juventud, pero no ese es el punto. El punto es de qué? El punto es de que yo debo de ser ejemplo a los creyentes. Tú debes de ser ejemplo a los creyentes. ¿Sí me escuchan, hermanos? ¿Creen que sea importante eso? Que el mundo de verdad vea a los cristianos como lo que deben de ser. Por eso hay tanta gente que no quiere saber del cristianismo, porque hay tantos malos ejemplos de cristianos que no viven en santidad, que no son un templo en donde reconocen que necesitan ayuda y que necesitan corrección y quieren arreglar ellos su vida y no se puede. Y alejamos a la gente de Dios en lugar de traerla al Señor con nuestros ejemplos. Yo he hecho o he sido mal ejemplo, lo reconozco, por la razón que haya sido, por falta de experiencia, por falta de conocimiento, por falta de madurez, pero lo he hecho y cuando yo reconozco esto es una buena, pero buena manera en la que Dios me puede ayudar. Reconoce que necesitas ayuda y Dios va a trabajar en ti. A los hombres les dice, o a los jóvenes, ¿cuántos jóvenes aquí? ¿Verdad que sí? Ese ejemplo de pureza, ejemplo de pureza. A las mujeres, ¿qué les dice? 1 Timoteo 5:2. A las ancianas, eso no les gusta a las mujeres, ¿verdad? A las mujeres ancianas o a las ancianas, como a madres, a las jovencitas, como a hermanas, tratarlas con toda pureza. ¿Me escucharon, varones? Tratar a esta gente con toda pureza. Son consejos que Dios da.
Verso 23 hasta el final, y vamos a terminar. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos. También ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, las cuales extendían sus alas, de modo que el ala de una tocaba la pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. Y yo me preguntaba y decía, ¿cómo supo Salomón que había 2 querubines en el lugar santísimo, en el lugar donde está el arca del pacto? Dije, con toda seguridad, porque este hombre creció en un lugar en donde se oía acerca de la ley de Dios. Porque si David hablaba de la ley de Dios, lo podemos comprobar fácilmente en los salmos, que David sabía acerca de la ley de Dios. Y cuando hablo de la ley de Dios, no solamente los 10 mandamientos, la ley de Dios son los primeros 5 libros que nosotros tenemos en la Biblia. De esa ley hablo yo. Todos los estatutos, todos los reglamentos, David los conocía. Con relación a los querubines, sin duda, cuando leyó en Éxodo, cuando leyó en Levítico, cuando leyó Números, todo eso, de seguro que Salomón recibió la información de ahí. ¿Qué significa eso? Honró la palabra de Dios. Tomó la palabra de Dios como una base para hacer estas cosas. Ojo aquí, yo como templo de Dios necesito honrar la palabra de Dios. Amén. Tú necesitas honrar la palabra de Dios, yo necesito honrar la palabra de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Si dejo la palabra de Dios a un lado, mi templo no tiene sustento. No hay alimento allí. Si dejo la palabra de Dios, enfermo. Si dejo la palabra de Dios, consecuentemente, muero. Entonces, yo necesito honrar la palabra de Dios para que la palabra de Dios me dé sustento, o sea, que tenga el alimento, que tenga razón de seguir siendo un templo del Espíritu Santo. Sin la palabra, no tengo ganas, no tengo deseos absolutamente de ninguna cosa, de las cosas de Dios. Pero es cuando el Espíritu Santo alimenta mi espíritu, cuando la palabra de Dios está haciendo ese trabajo en mi corazón. Juan capítulo 14 versículo 21, Jesús estuvo hablando y diciendo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra de Dios, los mandamientos, los estatutos, los dichos, los decretos, la ley, el evangelio, todo es palabra de Dios. Y todo eso necesitamos nosotros. Y esculpió todas las paredes, no esculpió, esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras, de botones de flores, por dentro, por fuera. Cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral, los postes eran de 5 esquinas, las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro, y cubrió también de oro los querubines y las palmas. ¿Qué cosa tan hermosa de haber sido esto? Y todo de oro, todo cubierto de oro. Ahí cualquier joyero se le hubiera pasado bien suave. Aquí un pedacito de oro, fundirlo y hacer una argolla tremenda.
esculpió las paredes. Pudiéramos nosotros ponerlo, aplicarlo a nuestra vida, porque yo regularmente no acostumbro a poner escrituras en mi casa. Más bien me gusta leer y me gusta tratar de recordar las escrituras. Pero mi esposa es diferente. Mi esposa aprende las escrituras y las conoce, pero también las pone en el refrigerador y luego las pone en el baño y en la recámara y luego hace graffiti en la pared y luego pone en todas partes están las escrituras, en su casa, en mi casa. O sea que como creyentes llenos del Espíritu Santo debemos darle lugar a eso, prioridad en la palabra de Dios, esculpir la palabra de Dios. Ahora mis hijos se han ido un poquito más allá, se han puesto tatuajes. Uno de mis hijos se puso un tatuaje que dice aquí Jehová, aquí en el lado. Otro se puso una corona de espinas. A mí no me gustan los tatuajes, yo prefiero leer la Biblia y guardar mi corazón. Pero aquí Salomón se aventó, la verdad, unos diseños, unos adornos, de verdad, hermanos, que tremendos. Esculpe la palabra de Dios en tu corazón, querido hermano. Dale forma a la palabra de Dios en tu mente. Escríbela allí. ¿Cómo lo vas a lograr? Leyendo la palabra de Dios. Así vas a lograrlo. Proverbios 3, versículo 3: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿De quién es ese trabajo? De los que tenemos el Espíritu de Dios. Proverbios 7, versos 2 al 3, dice también parecido: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Es algo que necesitamos hacer. Si tuviéramos la oportunidad de una argolla poner aquí una escritura, Juan 3:16. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Es el corazón del evangelio, y podemos traer la escritura en nuestros dedos. Ellos, a diferencia, se ponían una caja con escrituras adentro de la caja, y mientras más grande la caja, más espiritual la persona se veía. O sea que Dios le dijo a los hijos de Israel que hicieran todo esto con relación a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es prioridad. 33. Igualmente hizo la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las dos puertas eran de madera de ciprés, y las dos hojas de una puerta giraban, y las otras dos hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras, y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el cuarto mes, en el mes de Siv, echaron los cimientos de la casa de Jehová, y el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y ahí va Salomón, viendo poco a poco levantarse aquel hermoso lugar, un templo hermoso hecho por hombres. Ahora, Dios ha levantado otros templos que también son hermosos. ¿Cuál es la comparación? Una, Salomón hizo un templo de materiales. Nosotros, los que hemos creído, somos templos espirituales. Esa es la diferencia. 2, el templo de Salomón fue temporal. Nuestro templo es eterno. 3, el templo de Salomón está lleno de adornos y de oro. Nuestro templo está lleno del Espíritu Santo. Y 4, el templo de Salomón fue hecho por hombres. Nuestro templo fue hecho por las manos de Dios. Esa es la comparación entre una cosa y otra. Yo les dije que todo el estudio íbamos a hablar acerca del templo, pero no del templo que ya no existe hoy allá en Jerusalén.
sino el templo que existe hoy, que somos nosotros, los hijos de Dios. Ese templo, les digo, cuídenlo, hermanos, cuídenlo. Duerman bien, coman bien, ejercítense bien, cuiden su cuerpo. Es algo necesario. Digo, si queremos traer más gloria a Dios, si no, pues dale rienda suelta a la carne y te vas a dar cuenta que te vas a morir más pronto de lo que tenías que haber muerto. Cuida el templo del Espíritu Santo. ¿Quiere decir que nos vamos a poner a dieta? Pura legumbre, no más tortilla. Vamos a pararle ya ahí. No más pan, no más conchitas, cuernos. No más, no, chuleta está bien, pero no en exceso. Digo, la Biblia dice que todo me conviene. Digo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, que si come chuletas, pero no todo el tiempo, porque no duras, hermano. El colesterol bien alto ahí. Pero comer saludable, comer con orden, porque hasta eso se convierte en un pecado, comer fuera de lugar. Se llama glotonería. ¿Qué es la glotonería? Glotonería, se las describo. Un hombre glotón es aquel que va, come tanto y luego va, vomita aquello que comió y luego regresa y vuelve a comer otra vez. Ese es un glotón que come tanto que ya no puede comer, pero quiere seguir comiendo. Tiene que devolver el estómago para seguir. Es un glotón. En una ocasión me invitaron a llevar a unos orientales aquí a Tijuana. Y ya ven que en Tijuana están las langostas, ¿verdad? Ensenada fue, sí. Y ahí voy yo con ellos, 3 orientales, yo con ellos ni hablaban inglés más que uno. Y uno le estaba traduciendo a los otros y yo voy manejando, como soy mexicano, los llevé a Ensenada. Hermanos, sin exagerarles, Dios sabe que esto es verdad. Entraban a un restaurante y comían, pero comían. Y salían bien contentos y luego salían de un restaurante y entraban a otro. Y comían igual. No les exagero, todo el día estuvieron comiendo. Eso es ser glotón. Eso es pecado. Porque no estaban comiendo por necesidad, sino por glotones. Cuiden su cuerpo, hermanos. Cuiden el templo del Espíritu Santo. Coman bien, duerman bien. Respeten, amen, perdonen, quítense todo tipo de cosas que tienen encima. Háganle caso al doctor, digo, porque aquí hay algunos que no le hacemos caso al doctor, no dice, estás enfermo, y ni le hacemos caso al doctor. Ese doctor no sabe. Y seguimos nosotros. Tengan cuidado. Yo los amo, imagínense, el Señor los ama más que yo, cuídense. ¿Oramos? ¿Quién es el más sano de aquí? Hermano Ricardo, diríjanos en una oración, hermano. ¿Qué le parece? Para despedirnos.